Contamos con una invitada de excepción, Clara Marchán. Clara Marchán es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y es directora general de Leo Burnett Madrid, donde ha trabajado para importantes marcas como Procter & Gamble, Renfe, Barceló Viajes, AXA, Kelos o Coca-Cola, ¿no? Así como diferentes proyectos globales, siendo responsables de marcas a nivel europeo e internacional, ¿no? Como siempre, en estas Open Class vais a poder tener la opción de participar, ya lo habéis hecho a la hora de inscribiros, pero os animo a que también durante toda esta sesión, que ahora nos dará Clara, pues vayáis planteando vuestras preguntas a través del chat. Las iremos recogiendo y al final de la presentación habrá un pequeño espacio para que nuestra ponente os vaya contestando. Pues sin más, os dejo con ella y os animo a que prestéis atención a esta interesantísima Open Class de hoy. Muy bien. Bueno, pues hola a todos, buenos días y buenas tardes, que algunos lo veréis en horario diferente al que sucede ahora mismo. Gracias por la presentación, Borja, y lo mejor es que empecemos con la presentación. La idea es que dure como media hora para que podáis realmente preguntar muchas cosas, que además ya he visto que el título de la ponencia, lo de la emoción vende, pues para algunos de vosotros no estáis tan seguros de que eso sea cierto. Yo espero que cuando veáis los resultados de las campañas, pues os lo creáis más, ¿no? Entonces, comenzamos. Lo que hemos intentado hacer es que, como hemos tenido la suerte en Leo Burnett de poder hacer la campaña del sorteo de Navidad durante 2 años seguidos, pues también es más rico el caso, porque en cada caso la situación era un poco diferente, ¿no? En el caso inicial, como vamos a ver, partíamos de una situación complicada, ¿no? Aquí hemos querido hacer un pequeño juego, pues porque ya sabéis que, y no creo que ninguno se os haya olvidado, pues el que parte de la historia o lo más importante era esa frase que le decía Manuel Antonio de 21 euros, y en este caso es 1 euro del café, 20 euros por esta presentación, ¿no? Bueno, entonces, si empezamos aquí en términos de los antecedentes, cuando nos pusimos a trabajar, ¿qué era lo que sucedía en ese momento? La Lotería de Navidad, vosotros lo sabéis, es un producto muy emblemático en España, muy querido, o sea, incluso mucha gente que no suele jugar a la lotería, en este caso, con este sorteo sí juega, pues porque hay una tradición alrededor de ello, ¿no? Pero pese a todo ese interés que puede causar este producto y una mayor participación, lo cierto es que la crisis tan profunda que habíamos sufrido durante tantos años, pues de 2008 a 2014, pues se había notado muchísimo y la gente estaba gastando mucho menos dinero en la lotería, ¿no? En la lotería de Navidad. Con lo cual, lo que nos enfrentábamos nosotros era, como agencia, era una situación en la que todos los productos de LAE, que son Euromillions, Primitiva, Lotería Nacional, habían tenido un descenso muy importante durante estos 5 últimos años, de un menos 15, como veis ahí, menos 16 prácticamente. Y en el caso del sorteo de Navidad, que además el sorteo de Navidad es el que más ingresos, con los que más ingresos contribuye al total de LAE, también habían perdido un 16%. Con lo cual estábamos en una situación en la que era necesario remontar ese escenario, ¿no? En este cuadro, que, bueno, pues que luego cuando veáis la clase lo podéis ver con más detalle, pues ahí lo que veis es efectivamente ese descenso paulatino durante esos 5 años. ¿Qué pasaba también? Que además en 2013 había habido una campaña que también supongo que vosotros recordaréis, que fue la famosa campaña en la que había muchísimos cantantes, como Rafael, como Montserrat Caballé, que cantaban una canción, y que realmente había tenido mucha notoriedad, pero una notoriedad muy negativa. Entonces, es importante también, yo creo, comentar que no siempre, o sea, el que tú te hagas famoso por algo negativo en el mundo de la publicidad y en el mundo de las marcas no es positivo, porque al final, aunque te permita estar en el top of mind de las personas, pues es un top of mind de rechazo, no es un top of mind positivo, no es un top of mind que te lleve a la compra, ¿no? Entonces, había sido una campaña muy notoria porque habían surgido pues numerosísimos memes y no había programa en el que no se riera El Hormiguero o quien fuera de cómo había sido esa campaña, pero entonces era una cosa más que teníamos que intentar superar con nuestra campaña, ¿no? Entonces, en términos de reto y de estrategia, pues yo creo que está claro con los antecedentes que hemos dicho, era frenar esa caída de ventas. Realmente el cliente tampoco, o sea, se puso unos objetivos bastante alcanzables en el sentido de que se daba por contento con empezar a tener un crecimiento cero, o sea, dejar de caer, ¿no? Ese era el objetivo más importante que tenía el cliente.
Luego veremos que realmente el éxito fue tremendo y subimos un 5%, pero solamente con que se invirtiera esa tendencia, pues el cliente ya se daba por satisfecho. Y en términos de decisiones estratégicas, un poco lo que nosotros vimos es que lo que era necesario era volver a lo que muchas veces decimos en la publicidad, que es back to basics, es decir, ser consciente de que hay veces que tienes en un producto una riqueza, un algo especial, una esencia que a lo mejor en la comunicación se ha dejado de trabajar sobre ella, ¿no? Y se ha perdido. Entonces, un rasgo fundamental de tu producto a lo mejor no lo estás capitalizando. En este caso, lo que se decidió, lo que decidimos en la agencia, fue que realmente la potencia del premio y la alegría y la felicidad que puede dar el ganar el gordo de Navidad o cualquier premio relacionado con este sorteo es el que realmente tú estás compartiendo con la gente que más quieres ese premio, porque es un premio que no se suele jugar, es un sorteo que no sueles jugarlo solo, sino que lo sueles jugar con tus colegas del gimnasio, con tus colegas del bar, con los colegas de la oficina, con tu familia, con tus primos, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto estratégico con el que trabajamos fue el mayor premio es compartirlo. Esto es algo que, como pasa muchas veces, hay veces que llegas a un concepto que cuando tú lo lees, como en este caso, os puede parecer que sencillo es o qué simple parece, ¿no? Parece que no tiene valor porque, bueno, pues claro, es verdad, la lotería se comparte. Pero, sin embargo, si vosotros miráis el reel, ¿no? Miráis las campañas que se habían estado haciendo en los últimos 7 u 8 años de lotería de este sorteo, realmente no se explotaba ese concepto, no se hablaba de eso. Claro, un segundín. Sí. Ha habido un pequeño problema con el audio y hay Sí. algunos alumnos que no han podido escuchar bien la primera parte de la charla. Vale. Te voy a descolocar un poco. Vale, no ¿Podrías pasa hacer nada. un resumencito rápido de lo Sí, que hemos de los visto hasta...? antecedentes. Eso es. Vale, pues mira, los antecedentes eran muy fáciles. Básicamente había, por la situación de la crisis en España, lo que había pasado es que había habido un descenso de las ventas durante 5 años de un menos 16%. Y luego, por otra parte, la otra situación que teníamos era que el anuncio o la campaña del último año, que había sido el año de Montserrat Caballé y Rafael y demás, pues había causado una notoriedad muy negativa para la marca porque todo el mundo se había reído básicamente de cómo la campaña, o sea, cómo esta campaña que está siendo tan esperada, ¿no? Pues igual que la campaña de Freixenet, la gente tiene curiosidad por verla, pues la campaña de Navidad suele haber cierto interés en verla y realmente la gente había pensado que era una vergüenza esa campaña para un producto como ese, ¿no? Entonces yo creo que esos eran los dos puntos sobre los que teníamos que trabajar y entonces lo que estaba comentando a los que ya se han metido y bueno, un doble GRP para los que ya lo habíais escuchado, es que lo que decidimos trabajar fue en algo que es un rasgo fundamental de este producto, pero que aunque era un rasgo tan fundamental y aunque cuando tú lo ves escrito el mayor premio es compartirlo, pues parece que no tiene mérito, pero sí os puedo decir que lo tiene porque realmente era algo de lo que no se había tirado, de lo que no se había utilizado, siendo una riqueza del producto, porque además es el producto que se juega así, ¿no? O sea, hay otros productos de lotería que también a lo mejor son grupales, como puede ser la primitiva, pero aquí la alegría, digamos, de la felicidad de ganar tiene un rasgo diferente, ¿no? Es más emotivo. Espera, ahora ya todo el mundo ha escuchado, ¿no? Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, entonces si vamos a la ejecución, lo que os voy a enseñar vamos a enseñar lo que llamamos un case, porque aquí en vez de enseñaros el anuncio, que ya estáis cansadísimos de ver el anuncio porque tiene mucha inversión detrás, entonces os lo sabéis de memoria, he preferido traeros el caso. Entonces el caso lo que hace es contar un poco esto mismo que he contado yo, pero mucho mejor, porque está contado por creativos y con locutores y demás. Y luego también metemos los resultados de la campaña y entonces así también resulta más ágil. Así que ahora pasamos a ver el primer vídeo. Cada 22 de diciembre nos levantamos con imágenes como estas. Pero aunque estemos acostumbrados a ello, la Lotería de Navidad es un fenómeno único en el mundo. En ningún otro lugar se juega como lo hacemos en este sorteo. Porque en Navidad jugamos juntos y si ganamos, ganamos juntos. Inspirándonos en esto, creamos un concepto para la campaña de este año. El mayor premio es compartirlo. Esta historia sobre generosidad se convirtió en la campaña más viral de la historia de la publicidad española. Recuperando así el espíritu de la generosidad en el momento que más lo necesitábamos. Muy bien. Entonces,
Como habéis visto, pues aquí hemos hecho un resumen de la situación en la que estaba la marca y demás, la compañía, y los resultados de la campaña. Hay una cosa interesante que nosotros hicimos y que también estaba reflejado un poco en el case, y es hablando con los creativos en la agencia, ¿no? Cuando ya teníamos la campaña hecha, dijimos, bueno, tenemos un spot muy potente, que es este spot en el que tenemos estos dos personajes y hay ese momento de emoción porque el amigo le ha demostrado que es tan buen amigo que le ha guardado el décimo, le ha comprado el décimo porque bueno, pues a la otra persona no le iba muy bien y no se ha decidido a comprarlo, y menos mal que su amigo se lo guardó, ¿no? Pero pensamos, es una historia muy potente, pero como tiene mucha inversión detrás, la gente puede llegar a un momento que se aburra de verlo, ¿no? Porque al final ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, hubo dos decisiones que quisimos tomar. Una, que la forma en la que eso se hacía, lo que nosotros llamamos el crafting, ¿no? La ejecución, tenía que ser muy buena y como muy cinematográfica para que efectivamente, pese a que tú ya sabías que el amigo le había guardado el décimo, te siguiera gustando verlo, por lo menos hasta un número de veces limitado. Entonces eso fue una primera decisión que nos hizo pues coger, por ejemplo, a Santiago Zanú, que es un realizador de cine, porque es muy bueno con los actores, para que todo tuviera un look muy de cine, para que fuera una campaña que pareciera más que casi una película cortita que un spot. Y luego también quisimos desarrollar muchas más historias, que fueron las que metimos en la web, que es, bueno, ahí tenéis un pantallazo de la web, que como vamos un poco apresurados, no voy a poner el spot, ¿vale? Porque iba a poner un ejemplo de los que hicimos, pero lo que sí intentamos fue también cubrir un poco diferentes targets, porque veíamos situaciones de una pareja joven que no se había podido casar porque no tenía dinero y entonces ahora, ya que le había tocado, pues iban a celebrar la boda, o teníamos a una persona que deja de trabajar porque le ha tocado y ya no necesita ir a vender, ¿no? En este caso era como pólizas de seguros o algo así, te imaginas que es. Teníamos a la lotera que además también queríamos un poco hacer como darle una palmadita al final a las administraciones de loterías, que son las que venden el producto, ¿no? Y teníamos esa lotera ilusionada porque después de tantos años que se ponía la camiseta a ver si tocaba en su administración, pues ese año le tocaba, ¿no? Y también incluso hicimos una pequeña historia en la que contamos cómo fue el día en el que Antonio le guardó el décimo a Manuel, ¿no? Entonces eso fue una cosa que nos preocupó mucho, el que la campaña no se quedara reducida a un spot, se multiplicara. Y luego también hicimos una gran campaña de PR, gracias a que los personajes habían resultado muy entrañables y habían interesado muchísimo. No os podéis imaginar la cantidad de entrevistas y cobertura que hicieron tanto gente de la agencia, pues nuestro director creativo, como Manuel y Antonio, estos dos actores, bueno, pues recorrieron prácticamente todas las televisiones de España, ¿no? Y lo que también nos sorprendió muy bien, para bien, fue el hecho de que muchísima gente se dedicó a hacer memes y prácticamente no había programa de televisión en el que no se jugara, o sea, ya parecía como una rivalidad a ver quién era el más ocurrente, ¿no? Haciendo un meme sobre el tema del sobre con los 20 euros y demás. Entonces yo creo que eso es importante comentarlo porque al final es una campaña que se concentra muchísimo en el tiempo y tiene un importante presupuesto de medios, entonces tienes que buscar una manera de no cansar a la gente, ¿no? Entonces, en cuanto a los resultados, los hemos visto en el case contados, pero bueno, yo creo que aquí también lo que es interesante para vosotros es que los resultados, cuando analizas una campaña, intentas que los resultados sean buenos en un ámbito grande, en un espectro grande de cosas. Tienen que ser buenos en cuanto al objetivo que te has puesto. Si el objetivo que te has puesto sobre todo es generar ventas, pues tienen que generar ventas, como en este caso, que fueron 5.5 millones de euros más, imaginaos, ¿no? Porque ya sabéis que cada décimo son 20 euros, con lo cual vender 4,6% más es una cantidad de dinero brutal. Entonces, resultados de ventas. Tienes que tener resultados, en este caso, de imagen, porque como veíais al principio, lo que contábamos de la campaña de efecto negativo de Montserrat Caballé, pues se necesitaba quitar esa especie de sensación de rancio, de producto que se estaba quedando antiguo, de algo que ya no se lleva, de algo que a lo mejor a la gente joven deja de ser una costumbre, ¿no? Que quieran seguir llevando adelante y que muchos productos se envejecen por eso, ¿no? Porque al final se queda como, esto es un producto, bueno, esto es lo que usaba mi padre, entonces yo no lo voy a usar, ¿no? Entonces era necesario modernizar, hicimos un post-test y en el post-test, pues aparte de que el recall era altísimo, pues todos los atributos que tenían que ver con modernidad, con cercanía y calidad de marca, pues aparecían reflejados ahí, ¿no?
Luego, bueno, pues fuimos trending topic, que ya sabéis que ahora si no eres trending topic, pues es que no eres nada. Y entonces, pues también ahí conseguimos ser trending topic. O sea, que tuvimos unos resultados muy equilibrados en todos los aspectos que para nosotros eran importantes. Entonces, ahora llegamos al segundo año, entonces dices, bueno, pues el segundo año, pues fenomenal, ¿no? Estamos todos súper contentos porque nos ha ido genial, el cliente está muy contento, pero dices, joder, qué miedo ahora tener que hacer otra campaña, porque además como la campaña tuvo unos resultados tan buenos, ¿qué mantengo y qué cambio? ¿Y cómo voy a enfrentarme a unos nuevos resultados? Porque tener éxito una vez es muy difícil, pero tenerlo 2 veces seguidas es muy difícil, ¿no? Es el doble de difícil, diría yo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la campaña, pues bueno, lo primero que pensamos es que lo que era fundamental era mantener ese territorio que hemos comentado al principio, ¿no? Ese rasgo que es propio de la lotería, lo que nosotros habíamos verbalizado como el mayor premio es compartirlo, era fundamental mantenerlo, porque es una riqueza del producto, es una cosa que le diferencia de los demás y es un valor muy fuerte. También pensamos que tenía que haber ciertas cosas que sucedían en la otra campaña que era bueno mantener, y que en este caso lo que mantuvimos fue el hecho de que sí que era interesante que unas personas compraran el décimo y a lo mejor nuestro protagonista no lo hubiera comprado, porque eso producía ahí un efecto de intriga, de interés, de qué le va a pasar a este personaje, ¿no? Y luego lo que sí que también planteamos fue una estrategia de comunicación totalmente distinta, ¿no? Entonces ahora lo vamos a explicar un poco más. Entonces lo primero que hicieron los creativos, que bueno, yo en este caso estaba o sea, si hubiera sido yo la creativa, pues hubiera pasado un miedo horrible. Lo que pasa es que mis creativos son muy valientes y no lo pasaron y enseguida resolvieron el problema, ¿no? Pero de repente pensaron que querían crear un personaje, que al final le llamamos Justino, por el tema de la justicia y bueno, por ese concepto. Y entonces crear un personaje que realmente estuviera solo, ¿no? Que de alguna manera fuera una persona que no pudiera compartir, que por su puesto de trabajo no compartiera cosas, ¿no? Y entonces, a partir de ese pensamiento, pues pensaron en él y pensaron qué trabajo podía tener. Pues bueno, va a ser un guarda de seguridad. Lo que pasa es que va a trabajar en una fábrica en la que él entra en su turno cuando ya todo el mundo se ha ido y él sale de trabajar cuando la gente todavía no ha llegado. De manera es que el pobre Justino pues está solo. Y eso nos permitía el poder luego llegar a que realmente él cree que está solo o él cree que está haciendo cosas por los demás y cree que nadie sabe quién es, pero verdaderamente todos saben quién es y no solo eso, sino que son buenos compañeros y le guardan el décimo, ¿no? Entonces jugamos un poco con todo esto. Lo que sí también pensamos fueron 2 cosas. La idea al principio, no estaban desde el principio convencidos los creativos si querían que fuera una historia hecha en animación o querían que fuera una ficción rodada como el año anterior, ¿no? Lo que pasa es que pensaron que era muy bonita, que podía ser una historia muy bonita, un poco tipo Pixar, y que ¿por qué no hacerla en animación? Porque era romper un poco con lo que se había hecho el año pasado. Era una cosa como que nadie iba a esperar, ¿no? Y entonces así decidimos hacerlo y lo hicimos. La otra cosa que fue interesante fue el tema de la estrategia de comunicación que os decía, que fue totalmente distinta. En este caso nos parecía muy importante jugar con las redes sociales, pero de una manera especial, no simplemente dar altavoz de la campaña en las redes sociales como podíamos haber hecho el año anterior, sino que en este caso dijimos, bueno, pues como tenemos la fábrica, que es donde se hacen los maniquíes, donde están todos nuestros personajes, aquí vamos a tener en Facebook un perfil de la fábrica, entonces cada día en la fábrica subíamos posts de lo que pasaba en la fábrica, de lo que le pasaba a la gente, si era el cumpleaños de una persona, si la señora de la limpieza no hacía más que encontrarse los maniquíes desordenados, estaba un poco desesperada la pobre mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, a Justino le hicimos un perfil en Instagram, que eso os puedo decir que fue la cosa más alucinante que nos ha pasado, porque fue poner un post de Justino y absolutamente, bueno, increíble la cantidad de fans, de seguidores que empezó a tener, y que no solo eso, es que cuando se acabó la campaña, porque claro, esta campaña el día 22, que como es el sorteo, ya se acaba, ¿no? Y entonces tuvimos que cerrar el perfil de Justino y todos sus seguidores decían que por favor, que no lo cerráramos, que tenía que haber más Justinos en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa estrategia pues no salió muy bien. Si queréis lo que hacemos, bueno, también teníamos dentro de esa estrategia, porque si el año anterior, como yo os decía, habíamos tenido la oportunidad de utilizar a los personajes
a Manuel y Antonio para que les hicieran entrevistas y de esa manera tener como notoriedad alrededor de la campaña, pues lógicamente como Justino era un personaje de animación no podíamos hacer eso, entonces decidimos sacar a los maniquíes por España y bueno, pues aparecían de repente en cualquier tipo de localización y bueno, pues ahí hacíamos el seguimiento de lo que les pasaba, ¿no? Entonces, si queréis, vemos el case 2. Les hablamos ahora de Justino, un vigilante nocturno de una fábrica de maniquíes que es el protagonista. Y ya los ha ganado a todos. Hablamos ahora de Justino, es el entrañable personaje de animación que protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad. Muy bien. Bueno, pues lo que os decía y lo que habéis visto, ¿no? O sea, fue un fenómeno, tanto porque otra vez volvimos a tener unas ventas de más 4,62, que lo que os digo es una pasada, y luego también porque todo, en términos de notoriedad, pues también de notoriedad y de participación en este caso, con todo lo que hacíamos en las dos redes sociales que comentaba, pues al final fue brutal el seguimiento que tenía Justino, los memes también sobre Justino, que fíjate que nosotros pensamos, bueno, es mucho más difícil hacer memes con esta pieza, porque con la otra, bueno, pues haces cortes, ediciones, esta es más difícil. Bueno, pues aún así también la gente tiene una inteligencia y una creatividad brutal y fue genial, ¿no? Entonces, básicamente la campaña fue nuevamente muy, muy exitosa y bueno, pues este año tenemos que hacer concurso, que me preguntaban, ¿no? Antes de empezar, ¿qué va a pasar este año? Bueno, pues como es una ente del Estado, pues en este caso cada 2 años sacan concurso, así que bueno, pues este año ya estamos empezando a pensar en qué es lo que vamos a presentar y bueno, pues a ver si lo ganamos. Se presenta toda España a ese concurso, pero bueno, pensamos que sí entendemos muy bien el producto, eso sí. Entonces, si queréis, por mí, podemos empezar con las preguntas. He intentado ser como muy concentrada para que, como veo que tenéis mucho interés con esto de la emoción, pues que aquí Borja que pregunte lo que Fenomenal, Clara, pues muchísimas gracias. Recuerdo a todos los participantes que a través del chat nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas y voy a irte planteando algunas de las que nos han llegado en la inscripción, ¿no? Preguntaba Irene y también Jacobo Gutiérrez a lo largo de tu exposición se refería a algo parecido, que si no llegara un punto en que todos los anuncios hagan storytelling con emociones y nos cansemos también de este tipo de comunicación, ¿no? Claro. Deje de pierda esa novedad. Bueno, a ver, ahí lo que sí es interesante, que no os lo he contado para no contar tantas cosas, es que realmente durante toda la época de la crisis lo que pasó, si os acordáis de las campañas que había, era que todas eran racionales a muerte. Todas eran intentando justificar que pudieras comprar o el precio de diferencia entre una marca blanca y una marca pues tipo Kellogg's, por ejemplo, o entre Hacendado y Kellogg's, mensajes muy, muy promocionales, porque básicamente nadie vendía mucho y entonces pues
pues todos los esfuerzos se concentraban en la promoción y no en generar imagen, en hacer campañas de marca. Con lo cual, la campaña primera de Navidad lo que sí marcó fue como un antes y después en el mercado, en el sector, porque los clientes se dieron cuenta de que eso podía vender y le pedían a las agencias. Nuestros compañeros de otras agencias nos decían, ¡ay, qué bien que habéis hecho esta campaña! Porque mi cliente me ha dicho, ¿no podéis hacer algo parecido? Entonces, el tema de la emoción es que la emoción es infinita. Más allá de que yo creo que lo que hay que entender también es que la emoción no siempre es llorar o la emoción no es algo sensible, sino que la risa es una emoción como tan buena y tan válida y tan útil para conseguir vincularte a una marca como algo más nostálgico, ¿no? O más emotivo, lo que llamaríamos esta campaña, ¿no? La emoción entendida como más de lágrima, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo creo que la emoción no se acaba nunca. O sea, otra cosa es cuándo tienes que usarla. No siempre es la mejor herramienta, ¿no? A lo mejor hay marcas en las que no tiene sentido para ellas o tipos de mensaje donde no debes utilizarla, ¿no? Pero es algo que no se acaba nunca. Vale, en este sentido nos preguntaba también Francisco Javier Amieva si se pueden utilizar emociones negativas, ¿no? Y ponía el ejemplo del asco, por ejemplo, para persuadir el uso de otros productos sí, o algo así. Bueno, a ver, lo que también se utiliza mucho, no sé si el asco en particular, que me ha llamado la atención cuando lo he visto, pero sí se utiliza muchas veces emociones negativas, por ejemplo, pues con los desodorantes o con esos productos que hacen que si no te han funcionado bien tu producto, de alguna manera tienes una situación de un poco de sentirte avergonzado, ¿no? En una reunión, o imagínate, pues eso, porque el desodorante no ha funcionado o porque llevas una mancha, es decir, que el detergente no ha funcionado. Entonces, alrededor de eso se construyen muchas campañas, porque ahí lo que te permite eso es la eficacia, vender tu eficacia. El fallo de un producto que te provoca esa vergüenza o que alguien se ría de ti, etcétera, o que tú te sientas inseguro, aunque a lo mejor nadie más se dé cuenta, pues funciona porque te permite luego meter el beneficio de tu producto, que si el performance de tu producto es superior, pues entonces entraría perfectamente ahí. O sea que... Nos preguntaba también Rosario a través del formulario de descripción que al final vosotros, los creativos, las agencias, sabéis tocar muy bien la firma sensible, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede manipular con esto? ¿Hasta qué punto se puede jugar con las emociones de la gente, ¿no? Bueno, ahí me parece curioso. Bueno, primero ya sabéis que nuestro sector está totalmente regulado con un montón de leyes, que son leyes de Bruselas algunas, luego el código nuestro. Entonces, realmente como tampoco tú buscas, no tienes unos fines negativos, o sea, los fines el fin de vender no es negativo, porque además como publicidad, la gente sabe que es publicidad, pues ya todo el mundo tiene como un filtro de defensa, digamos, contra el mensaje que te dan. Pero yo creo que, por ejemplo, los alcoholes o cualquiera de estas bebidas o cualquiera de estos productos, sí que, por ejemplo, tienen prohibido, o sea, tenemos prohibido utilizar el que alguien ligue o dar a entender que tú vas a ligar más o que vas a ser más exitoso en la vida porque utilizas X producto o porque fumas o porque bebes X. Entonces, eso, por ejemplo, no se pueden lanzar mensajes utilizando ese pensamiento, ¿no? Que sería un poco lo que, por ejemplo, ella estaba preguntando, yo creo. Entonces, ese tipo de mensaje no se puede realmente lanzar. Siempre puede haber a lo mejor algún caso, a lo mejor ella está pensando en un caso concreto, que si es así, pues que sería bueno que nos lo diga para que sea más concreto lo que yo respondo, pero vamos, en principio no se malutiliza la emoción. Hablabas antes Incluso, perdona, por ejemplo, las ONGs también tienen por sus propios códigos, dentro de todos los temas de las ONGs, sí tienen que ver con situaciones de discriminación absoluta, de pobreza, de hambre, de tal. Casi todas las ONGs tienen su propio código que impide que tú llegues hasta un extremo de que a la persona la estés como utilizando, ¿no? O manipulando, ¿no? Que es lo que yo creo que ella quiere decir. Nos preguntaba también Esther en el formulario cómo anticiparnos a las emociones que va a producir nuestro anuncio en la audiencia, ¿no? Hablabas de que habíais hecho algunas pruebas iniciales, ¿no? En el que mostrabais ese anuncio. Si nos puedes contar un poquito más de esto. Bueno, aquí el tema de la emoción y el humor, que ya decía yo que está dentro de las emociones, es bastante difícil de predecir. Yo te puedo decir que cada vez que nosotros cuando los creativos nos contaban tanto una historia como la otra, es que llorábamos, ¿no? Y hicimos
cuando hacíamos la prueba con gente de la oficina, cuando también se lo contamos al cliente, pues el cliente se emocionó muchísimo en los dos casos, ¿no? Pero es verdad que no es fácil, porque además tú puedes, contando la historia, si eres bueno contando la historia, puedes conseguir eso, y a lo mejor luego cuando haces las ruedas y demás no consigues el efecto. Si esto lo tenemos en las películas, ¿no? En el cine hay muchas películas que te cuentan una historia muy dramática y te llegan o no te llegan. Entonces, muy difícil poder anticiparlo, ¿no? Lo que tienes que intentar para asegurarlo dentro de lo posible es, pues eso, intentar tener, pues si es una historia muy emotiva y es una pieza audiovisual, pues intentar contar con un buen realizador que sabe sacar las interpretaciones, cuidar mucho, cómo es el diálogo. Por ejemplo, en el caso de Manuel y Antonio, lo que se trabajó mucho, es decir, a partir de la idea que tuvieron, la idea era, oye, que a esta persona se cree que no ha comprado el décimo, le toca a todos y a él no le ha tocado y no sé qué. Entonces, lo que luego trabajaron muchísimo fue cómo se construía esa historia. Si entraba, cuándo entraba, qué era lo que pasaba, cuál era la conversación que tenían, hasta qué nivel se abrazaban o no se abrazaban. Entonces, bueno, pues, pero nunca puedes saber si te va a salir bien o mal. O sea, hay un porcentaje importante de que depende de cómo te hayas lucido luego al producir, la verdad. ¿Y cómo buscar la emoción a la que quieres, cómo seleccionar esa emoción adecuada, ¿no? Que nos preguntaba Emil López? A ver, yo creo que como siempre tienes que primero analizar, o sea, normalmente tampoco decides, o sea, a partir de que tú tienes un briefing, tampoco es que cuando lees el briefing ya decides que vas a ir a por la emoción, por decirlo de alguna manera. Tú tienes un briefing que tiene unos objetivos y luego también tienes en cuenta cómo es esa marca. Entonces, hay marcas que a lo mejor no, lo que necesitas es que transmitan alegría, o transmitan buen rollo, o transmitan competitividad, o transmitan infalibilidad, ¿no? Pues un coche o lo que sea. Entonces, ahí la emoción viene después. Es decir, que primero tomas un montón de otras decisiones y luego a lo mejor la historia que sale es emotiva o no lo es, ¿no? Pero no, tampoco lo seleccionas. O sea, yo creo que sí que dices, bueno, pues para esta marca el humor no encaja porque está en una situación en la que se le ha criticado mucho, está en una situación en que no deberíamos hacer muchas bromitas, porque entonces además ahora con el mundo de las redes sociales nos van a poner a caldo, se nos van a echar encima. O sea que depende mucho de muchos factores, vamos. Lo que pasa es que en este caso sí tiene sentido porque, claro, es un producto que está vinculado a la Navidad y que para la gente significa algo importante, ¿no? Entonces, y habla de la ilusión y tal. Entonces, bueno, pues está en un territorio que la emoción es apropiada, ¿no? Pregunta Carlos Ramírez si se utilizan técnicas de neuromarketing durante este proceso de producción de las historias. Pues mira, en este caso no usamos el neuromarketing, porque también está un poco, o sea, aquí está un poco estipulado, al ser un tema del Estado, pues que sí que tienes que hacer un post-test, o sea, hay una serie de cosas que hay que seguir, de un protocolo, pero bueno, en general, en este caso lo que pasa es que sí que nos ofrecieron hacer un test de neuromarketing después, a posteriori, y nos dieron el informe, que era muy positivo, de hecho eso salió en un montón de telediarios, esa investigación, y o sea que los de neuromarketing lo movieron muy bien, el marketing, pero no, tampoco es una técnica que se utilice tanto, todavía. Y pues ya de las últimas, y para satisfacer la curiosidad de Nerea, que nos pregunta ¿por qué maniquíes? ¿Por qué maniquíes? Pues mira, yo creo que eso fue porque ellos pensaron, bueno, yo creo que ellos pensaron que les daba mucho juego. Primero, porque los maniquíes también parece que no están vivos, entonces tiene cierta gracia. Y luego porque este señor pues, tenía que hacer cosas en la oficina, como para sus compañeros, porque se aburría y estaba solo y quería hacer algo y quería hacer cosas buenas para sus compañeros. Y entonces, pues pensaron en los maniquíes enseguida. No te creas tú que eso lo tengo yo tan claro, pero sí, desde el principio fueron maniquíes, eso sí, desde que se les ocurrió. Fenomenal. Clara, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Se quedan algunas preguntas sin responder, ¿no? Hay un par de ellas que las quiero apuntar para la siguiente, que es una que planteaba Yolanda, que era cómo superar esto, y otra es de si estamos ante una moda, y esperemos pues que el año que viene podamos volver aquí y nos podamos contar el caso de este tercer anuncio que como salía va a ser difícil superar, ¿no?
Nada más, recordaros que esta sesión quedará grabada para los que lo habéis preguntado y podréis volver a verla, también para los que habéis tenido esos problemas al inicio de la sesión con el audio, disculparnos por ello y agradecerle una vez más a Clara su interesante Open Class e invitaros a que sigáis participando. Muchas gracias. Gracias.